Sin el colector podemos revisar las galerías de escape y verificar que en efecto el líquido proviene del interior de la cámara de combustión y no se encuentra ahí debido a alguna junta dañada en la tapa de válvulas, ya que esto es algo que suele ocurrir en algunas máquinas. Cuando las juntas de las tapas se dañan, el aceite escurre hacia la cabeza. Recordemos que solo estamos revisando las fugas que se presentaron en el banco número 1. Es por ello que no ha sido necesario retirar el colector en los bancos 2 y 3. Con las piezas por separado podemos revisar los detalles que en el montaje no se aprecian. Las juntas, por ejemplo, son elementos muy importantes ya que evitan la salida de los gases de escape y esto permite que la temperatura se mantenga estable. También, al tener un flujo adecuado de los gases de escape, la turbina tiene una mejor respuesta. Aunque es poco probable que se presente un daño estructural en el colector, es recomendable revisar y descartar la existencia de fisuras. De esta forma, la inspección visual será más completa. Los tornillos del colector son propensos a sufrir daños estructurales debido a la corrosión, ya que la humedad y la temperatura siempre están presentes en esa parte del motor. Es necesario revisar que la cuerda, el cuerpo y la cabeza no presenten desgaste. Siempre es recomendable reemplazar los tornillos, sobre todo cuando se trata de partes que, como el colector, requieren un torque específico. Si los tornillos han de ser reemplazados, debemos cerciorarnos que los nuevos correspondan con las medidas originales, ya que de lo contrario corremos el riesgo de que se presenten fugas debido a un mal ajuste o incluso podemos dañar la cabeza durante la instalación del colector con sus nuevos tornillos. Por la parte de la cara de contacto podemos revisar si existen estancamientos de líquido. En ocasiones, debido a la temperatura, no es sencillo saber si se trata de combustible o aceite, ya que solo se observan los restos carbonizados. Sin embargo, en este caso podemos darnos cuenta de que existe humedad en el interior del colector, pues no se ha alcanzado una temperatura tan elevada como para degradar el fluido. En la parte más estrecha del tubo existe un sistema de sellos parecido al de los anillos de los pistones. Estos segmentos son metálicos y discontinuos, con una tolerancia entre las puntas que permite la expansión debido al calentamiento del material, lo que garantiza un buen sellado entre los segmentos del colector. La contaminación de estos sellos evita su expansión e incluso propicia las fugas del gas de escape. En las galerías de escape de la cabeza podemos ver que también existe humedad. Al fondo se aprecia una de las válvulas de escape, lo que nos da la oportunidad de revisar si existen escurrimientos de aceite en el vástago. Los residuos de carbón son hasta cierto punto normales en esta zona, de manera que no debemos preocuparnos por ello. No obstante, si se presentan algunas capas gruesas de carbón, es probable que se deba a fugas de aceite, lo cual no quiere decir que sean fugas graves. En ocasiones, pequeñas gotas llegan a la cámara de combustión, y al ser expulsadas se pegan a las superficies internas de la cabeza donde se carbonizan debido a la temperatura. Esto suele ocurrir sobre todo durante el encendido. Podemos darnos cuenta de que no existen fugas de aceite, y la poca carbonización que vemos puede ser considerada normal, tanto como es normal que cualquier máquina nueva o usada queme aceite, aunque en distintas cantidades. Es decir, dentro de un límite no hay por qué pensar en una falla. Es probable que el escurrimiento sea debido a combustible no quemado, aunque es necesario realizar una prueba con el motor funcionando para tener más datos y concluir el diagnóstico.